Claudia Aguilar, nuestra abogada de cabecera, ilústranos, por favor. ¿Cómo estás, mi querida Adela? Qué gusto saludarlos a ti y a toda la No te audiencia. oigo, espérame. ¿Se oye? Porque yo no la oigo. ¿Se escucha bien? Pues yo... A ver, habla, Clau. ¿Cómo estás, Ah, Adela? ¿Ya me ya. escuchas? Hola, Clau. Perfecto. Fui muy generoso. Dije, bueno, ¿cómo estás tú y toda tu audiencia? Y oye, estás saturados, pero tendríamos que estar muy preocupados. O Sí, sea, es que sí, esto sí, no sí. para. Y lo más grave, me parece, es que yo no veo señales de mesura. De mesura en aras de estabilidad y recuperación de la institucionalidad y las relaciones democráticas entre poderes. Eso es lo que más me preocupa. Entonces no sé por dónde quieres empezar, por los plazos, por el proyecto, por lo que dijo Noroña hace unos instantes. Ahora sí que tú dime. No, yo quiero empezar por el proyecto del ministro. Luego, si quieres, pasamos a la red. No, hay mucho que platicar contigo. Por cierto, quiero compartirles que en nuestra sección con Claudia Aguilar, Ilan Katz va a ser los miércoles a partir de, pues, de esta semana y en lo A subsecuente. partir de hoy. A partir de hoy. Venga, Clau, a ver. Pues mira, yo la verdad te quiero decir que recibí y vimos todos este proyecto que se hizo público en términos de lo que, pues como ocurre coloquialmente en la Corte con estos casos. A mí me parece que el proyecto que presenta el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca es un gran proyecto, pero sobre todo, te diría, y lo compartí hace unos instantes con mis alumnos, es un proyecto digno de un juez constitucional que entiende el mandato y su responsabilidad, que entiende las circunstancias y que se hace cargo de cara a la nación, de cara al pueblo de México, que no al electorado nada más, sino a todo el pueblo de México, del alto encargo, y en ese sentido plantea un proyecto que, como él mismo dice en una de las partes que a mí me parece que hay que rescatar y que lo he mencionado en un par de ocasiones, él mismo señala que si bien tiene facultades la Corte para conocer, digamos, todo el régimen, cómo implica toda la reforma y cómo afecta no nada más a jueces y magistrados, sino desde luego también a los propios ministros de la Corte y a los magistrados del Tribunal Electoral, declinan, digamos, hacer un pronunciamiento de fondo respecto a ese punto, justamente haciendo un ejercicio de autocontención, ¿no? Lo que los gringos conocen como el self-restraint de las personas juzgadoras, pero sobre todo, y lo dice enfáticamente en el proyecto, deseando poner fin a la crisis constitucional en la que estamos inmersos para que se pueda volver a la normalidad Es institucional tender en un las relaciones puente, entre ¿no? poderes. Tender puentes, exacto. Tender puente. A mí me parece que si no estamos a la altura del entendimiento de que un juez constitucional, que es parte de uno de los tres poderes de la Unión, está tendiendo este puente y del otro lado no encuentra eco, no podemos hacerlos a ellos responsables porque genuinamente, como hemos platicado, nada de lo que hubieran hecho las y los ministros, las y los jueces o magistrados hubiera cambiado esta historia, y lo estamos viendo justamente con las reacciones ahora que han puesto sobre la mesa su renuncia a los ministros, pues ahora sí que para salvaguardar la carrera judicial, para salvaguardar el Poder Judicial y no solamente la cabeza o el órgano límite o cúspide del Poder Judicial. El proyecto me parece impecable en cuanto a su argumentación, en cuanto a cómo está estructurado. La verdad sí es un proyecto muy extenso, son 366 páginas, trae un índice que yo también, insisto, les comentaba hoy a mis alumnos, hay que imprimirlo y lo van a tener por lo menos como referencia del entendimiento de un parámetro de regularidad constitucional y no nada más como términos testimoniales de lo que pueda ocurrir el martes en la sesión de pleno, sino sobre todo por el contenido que viene desarrollado dentro del proyecto. Y el ministro, la verdad es que empieza haciendo un recuento que me parece bien importante dejar sobre la mesa. O sea, justamente lo que dicen es, oye, los partidos políticos, contrario a algo que yo creo que en el momento que hizo esa primera declaración la presidenta no estaba bien informada porque dijo que los partidos políticos no podían promover amparos y pues el ministro no está proyectando un amparo, sino que está proyectando una resolución a una acción de inconstitucionalidad para la cual los partidos políticos sí tienen legitimación porque pueden impugnar normas generales en materia electoral y aquí justamente lo que se está hablando es de la elección de las personas juzgadoras en el país y por eso, digamos, les reconocieron la legitimación para poder accionar este mecanismo de defensa. Y por el otro lado, lo que se preguntan es, ¿la Corte puede o no, ¿no? Digamos, nosotros podemos resolver estas
acciones cuando se está impugnando la inconstitucionalidad de una reforma constitucional? Y dijeron que sí, pero la razón por la que dijeron que sí tiene que ver con el análisis de lo que es una constitución. Y empiezan por decir, bueno, a ver, una constitución es un pacto que nos damos, digamos, los habitantes del Que territorio nos nacional. rige a todos, ¿no? Nos rige a todos por igual, con independencia de nuestras filias y fobias políticas, e incluso con independencia de si somos o no ciudadanos, porque no hemos alcanzado la mayoría de edad. Es un pacto, digamos, para que habitemos en el territorio nacional, y el pacto vigente, con independencia de las más de 800 reformas que tenemos, es el de 1917. Y lo que dicen es, efectivamente, el pueblo es soberano, la soberanía reside originariamente en el pueblo, y ese pueblo eligió para su forma de gobierno pues que hubiera una república representativa, democrática, laica y federal, ¿no? Básicamente. Y de ahí lo que dicen es, bueno, entonces, ¿cómo analizamos nosotros si una reforma constitucional es válida o no? Lo único que podemos analizar es que no se rompa, digamos, este parámetro o punto de referencia que precisamente tiene que ver con que no se afecte la soberanía del pueblo depositada en su modelo de gobierno. Entonces, ellos dijeron que el pueblo soberano, en ejercicio de esa soberanía, se constituyó en una república. Esa república es representativa, es democrática, es laica y es federal. Y por eso la Corte dice, en mayor deferencia al legislador, ellos pueden hacer prácticamente lo que quieran, mientras que no se contravenga de manera alguna estos principios que el pueblo soberano depositó al constituirse en una república representativa, democrática, federal y laica. Entonces, a partir de ahí, entran al análisis y hacen análisis de vicios. Incluso, te diría yo, es de aplaudir que no se haya metido, por ejemplo, a los vicios de forma, de los cuales hemos Pero dado entonces cuenta. esto no le da, esto es lo que le da argumentos, tanto, ya escuchábamos a Noroña y yo escuchaba a la presidenta esta mañana, ¿no? Diciendo, pues, que no se mete con el procedimiento. Es decir, ¿por qué invalidarlo? ¿Por qué hacer otro proyecto si estuvo bien hecho, no? No les da argumento, voy a decir lo que dice el ministro, porque es diferente. O sea, el ministro lo que dice es, yo no me voy a meter a analizar los vicios formales, porque le tengo que dar la mayor deferencia a esas mayorías, ¿no? Entonces, en aras de la mayor deferencia, por eso te dije, cuando empecé mi intervención, a decirte, reconozco el tamaño de jurista de Juan González Alcántara en su carácter de juez constitucional, porque eso es lo que tiene que hacer un juez constitucional, medir el impacto de sus decisiones. No se hacen decisiones a la ligera, no son decisiones nada más de una controversia. Todas las decisiones que salen en el máximo tribunal tienen un impacto en nuestro país, a todos los niveles. Y entonces, si Juan Luis González Alcántara Carranca se hubiera ido por la salida fácil, y la salida fácil era decir, hay vicios graves al procedimiento, que se reponga el procedimiento, invalido toda la reforma, me parece que eso sí sería todo un caos. Entonces, lo que está haciendo es decir, a ver, los análisis de los vicios formales, estos vicios formales no afectan esta república democrática, representativa, laica y federal, son vicios formales. Vamos a entrar a los vicios sustantivos y dentro de esos vicios sustantivos o de fondo vamos a analizar cuáles efectivamente afectan y cuáles no, o inclusive, como hizo, no voy a entrar a hacer un pronunciamiento del caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque pudiera hacerlo, precisamente para que todas aquellas voces que dicen que somos juez y parte, no somos juez y parte, pero vamos a dejarlo de lado y sobre todo en aras de tender un puente para que digamos, para que termine esta crisis institucional en la que estamos inmersos pues prácticamente desde el mes de agosto, ¿no? Entonces, por eso empieza por distinguir cuál es el régimen aplicable a las personas juzgadoras, o sea, juezas y jueces de distrito, magistradas y magistrados del Poder Judicial, porque ellos pues tienen una carrera judicial, porque tienen unas garantías pues de inamovilidad en sus encargos, de independencia, de autonomía, y lo que hace es ir analizando cómo esto sí afecta de manera relevante y cómo esto se traduce en la afectación a los principios de la República Representativa, Democrática y Federal, laica, en los cuales el pueblo soberano se constituyó pues desde 1917 por su propia voluntad. Entonces, a mí me parece que en ese sentido el proyecto es no nada más muy técnico, muy exhaustivo, pero sí es diferente con el constituyente permanente o con el poder, más bien con el poder reformador, o sea, con nuestros legisladores, tanto en las legislaturas de los estados como
Congreso de la Unión, diputados y senadores. Evidentemente, pues no es bien recibido porque yo escuchaba hace rato que, por ejemplo, el senador Noroña te decía, es que cuando se ha visto que la Corte diga esto sí y esto no, siempre. La verdad es que Pues ahí se dirime, ¿no? la mayor parte de las veces eso hacen. Ahí Pues, se no, dirime, sí. Sí. o sea, pues revisas justamente de manera quirúrgica qué cosas son o no inconstitucionales y no en todos los casos invalidas la totalidad de las normas. De hecho, te diría, es la excepción cuando la Corte ha dicho, oye, todo. Es más, incluso en el polémico Plan B, justamente se invalidó todo, pero por vicios al procedimiento. Ahí al contrario, no entraron al análisis del fondo y dijeron, las violaciones son de tal magnitud, tan graves, que mejor se ordena que se reponga el procedimiento. Y también era una manera de salvaguardar la soberanía, ¿no? ¿La soberanía de quién? O más bien una deferencia, pues al legislador. Ellos pueden hacer, posteriormente volver, digamos, subsanar esos vicios y volver a aprobar las leyes que quieran. En el proyecto incluso se dice, si tú quieres cambiar este pacto federal que nos dimos en 1917, convoca un nuevo Congreso Constituyente. Un constituyente, un Congreso Constituyente. No les des ideas, pero ya las tienen, o sea, no es de darles ideas, ¿no? Escuchaba tu pregunta que es muy, muy importante, ¿no? Oye, esta idea de la soberanía y de la supremacía constitucional y de la inimpugnabilidad de las reformas, que además el propio senador Noroña solicitó, o sea, tan reconocemos que la Corte puede hacer lo que está haciendo, que el propio senador Noroña, por escrito, solicitó a la Corte que se le diera un trámite prioritario a esta acción de inconstitucionalidad. Es decir, dentro de los cauces que establece la propia legislación, acudió a la Corte y lo solicitó. En atención a esa solicitud también se le está dando una atención prioritaria, eso de la mano de que es un tema electoral y que por lógica tienen plazos más abreviados para que nos den certeza jurídica. Por el otro lado también, bueno, está el propio senador, al momento que se presenta incluso esta iniciativa junto con el senador Adán Augusto y que presentan esta iniciativa de inimpugnabilidad de la Constitución, por lo menos de manera implícita o tácita están reconociendo que es impugnable una reforma constitucional porque pues tiene que haber ciertos límites en un Estado constitucional y democrático de derecho y de derechos, ¿no? Diría las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en paralelo? Bueno, al mismo tiempo que conocemos el proyecto, ellos dicen vamos a darle velocidad para que en Cámara de Diputados se apruebe otra vez de manera fast track, otra reforma a la Constitución para seguirla parchando, pero sobre todo para tener una visión muy cortoplacista que ponga a la ciudadanía la verdad contra la pared para el ejercicio y la defensa adecuada de nuestros derechos y de nuestras libertades. Porque nos están limitando el acceso a través del juicio de amparo, no nada más del amparo, sino también de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales, que es donde están poniendo que en caso de reformas y adiciones a la Constitución, estos mecanismos serán absolutamente improcedentes, no obstante que se trate de cuestiones de forma o de fondo. En ninguno de los casos serían procedentes. Con un transitorio, además, que es de aplicación retroactiva, que, bueno, pues también es cuestionable, y que, pues, la verdad es que no nos están dejando, pues, mucho margen de maniobra, o por lo menos sí nos lleva a pensar en que no están queriendo construir un nuevo sistema de justicia en beneficio del pueblo de México, sino que lo que están haciendo es destruir lo que pues en los últimos 30 años hemos tratado de venir construyendo, sobre todo desde la perspectiva de la importancia de la función judicial a través del fortalecimiento de la carrera judicial y en el cual pues tenemos valiosísimas personas, hoy juezas, jueces, magistradas y magistrados de circuito que lamentablemente están presentando por dignidad, por haber sido constantemente descalificados desde la mañanera, desde el Senado o desde la Cámara de Diputados. Bueno, lo dice muy bien en su carta de renuncia el ministro Pardo ayer, ¿no? La del ministro Pardo y la del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que justamente lo que dicen es eso, o sea, al final hemos sido pues frente de ataques, descalificaciones, injurias, incluso ofensas, y pues nosotros hemos cumplido con dignidad y por dignidad nos vamos, ¿no? Y no nos vamos a someter. Que además eso también, digamos, en un análisis ya no estrictamente jurídico, si la Corte no se mete a analizar lo de los propios ministros, pues los ministros por eso están renunciando, porque el transitorio así lo establece, que tienen hasta el cierre de la convocatoria, que me parece que también no es muy claro si es el 31 de octubre cuando se instalan los comités, o más bien estos comités de evaluación. Bueno, ya hay uno del legislativo, ¿no? El comité de evaluación del legislativo. Ya.
El del legislativo ya salió, ya están los 5 integrantes, 3 los puso el Senado, 2 Cámara de Diputados. Está, me imagino, por salir el de la titular del Ejecutivo, que también debe estar integrado Y por los de 5 la Corte. personas. No había reglas, ¿no? Las únicas reglas es que fueran personas reconocidas en la actividad jurídica. Hace algunas semanas escuché que iban a tratar de que fuera una integración paritaria, como ocurrió en el del legislativo, que había 3 ¿Tú los mujeres. conoces, Claudia? A Yo los la verdad 5. solamente conozco a una de ellas, genuinamente, o sea, no tengo conocimiento, he leído, y más bien desde ayer leí el bio, pero solamente conozco a una de ellas, que es la verdad una gran jurista, porque ella fue magistrada del Tribunal Superior Agrario, que es la abogada Maribel Concepción Méndez de Lara. Ella sí la conozco, tengo la mejor opinión de ella. A las demás te mentiría si te dijera que las conozco, porque no conozco a ninguno de ellos. Que además, pues entiendo que está bien logrado, por lo menos en cuanto a la presencia que no sea solamente desde el centro de la República. Entiendo que por lo menos vienen de Tabasco, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Se ha cuestionado el perfil de Norberto García Reper, justamente porque, pues, si lo que quieres es mandar un mensaje a la ciudadanía de una independencia de los comités de evaluación, de las ya de por sí aplastantes mayorías del oficialismo, tanto en el legislativo como obviamente pues quien ostenta el poder ejecutivo, pues poner a un integrante del comité de evaluación, por muy capacitado y que sea claramente afín a Morena, que haya sido el representante ante el Instituto Electoral de Tamaulipas del partido, pues eso es lo que le han cuestionado, pero entiendo que no le han cuestionado tampoco sus credenciales en términos del ejercicio de la profesión. Entonces, la verdad, a las otras 3 no las conozco. De Reper, esto es lo que había escuchado, es muy activo en redes sociales en X. Y pues a Maribel sí la conozco personalmente y sobre todo por los paneles, foros que actuaba desde el Tribunal Superior Agrario. Ya. Claudia, no quiero poner palabras equivocadas en la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, pero más o menos, si me ayudan a ver si podemos retomar ese fragmento, dijo, ya quiero ver que algún ministro se atreva a legislar. Este proyecto que presenta el ministro Carranca, ¿quiere decir legislar? En mi opinión, no está legislando Okay. y yo creo que lo que la presidenta quiso decir, porque sí la escuché, dijo algo así como que en ningún país del mundo el Poder Exacto, Judicial se atreve a legislar, exacto, porque esa es exacto. una tradición del Poder Legislativo. Creo que lo que quiso decir, la verdad es que es algo muy desde la teoría de lo que pueden o no hacer los jueces constitucionales, porque en ocasiones se les ha dicho que al hacer el control de las normas, hacer esta función que tienen encomendada de revisar la constitucionalidad de las normas generales, es de revisar lo que hace el legislativo, hacen legislación, se vuelven legisladores negativos, ¿no? O sea, el poder legislativo crea una norma, la corte o, o las cortes lo invalidan y dicen que con eso se pueden volver legisladores negativos. Yo creo que es lo que quiso decir. A Ya. mí me parece, por lo que te dije del proyecto, que de ninguna manera el ministro está legislando. Incluso lo que está diciendo es lo que se invalida, lo que se hace es que se emite la reviviscencia de las normas, o sea, lo que ya estaba, ¿no? Precisamente porque en este ejercicio de autocontención, con un conocimiento cabal de lo que son sus atribuciones constitucionales como juez constitucional, no excede de ninguna manera sus facultades y sus atribuciones. Entonces, a mí me parece que no. Ahora, yo rescataría lo que dijo dentro de todo esto, que la propia presidenta Sheinbaum dijo, había que esperar a la votación. Al martes, sí, claro, claro. Entonces, ojalá que esto nos lleve a que pues Que las fue aguas, mucho digamos, más prudente, fue muy prudente. Vamos a esperar a ver cómo votan los ministros vamos a el esperar, próximo exacto. Y yo martes. esperaría que la prudencia lleve a que, sea cual sea el resultado de la votación, se acate el fallo, porque en ningún sentido nos conviene a nosotros como país estar en el incumplimiento absoluto, el desacato absoluto, la resistencia a cualquier mandato u orden judicial. Nos pone literalmente en la ley de la selva, donde cada quien va a poder hacer lo que quiera y nos deja a la ciudadanía, a los mexicanos y mexicanas de a pie, en el peor de los mundos. Porque entonces, si queremos acudir a un juez para que defienda nuestros derechos y da una orden y la autoridad puede lisa y llanamente ignorarla, entonces, ¿quién nos va a proteger? Y eso es lo que estamos perdiendo de vista cuando nada más estamos pensando en el telón de fondo de la reforma judicial y de que ya se van. Efectivamente, las y los ministros ya nos dijeron públicamente, se van a ir, querían sus cabezas
ya las tienen. Ahora tienen sus renuncias y todavía los amenazan con que no las van a admitir. Pues me parece la verdad que esto sí ya trasciende mucho más allá de la esfera de decir estamos construyendo un nuevo sistema de justicia a estamos teniendo una vendetta de carácter Sí, político en contra de quien hoy por hoy son los sí, jueces. como se lo dije a Noroña, ¿no? Oye, Claudia, ¿y tú crees que prospere el proyecto? Pues mira, a mí me gustaría pensar que sí se van a alcanzar estos 8 votos, pero bueno, pues te lo he dicho, yo creo que yo estoy en una espiral de emociones donde me levanto con optimismo y luego llega la realidad, se impone y me arrastra hacia la depresión colectiva en la que estamos. Son 8 votos, al parecer se podrían construir, no necesariamente porque aprueben la totalidad del proyecto, que eso también hay que decirlo, ¿eh? Eh, Pueden alcanzarse 8 votos para algunas porciones normativas, para algunas consideraciones, para otras no, porque esta es la normalidad del quehacer de nuestro Tribunal Constitucional. Esto es lo que hemos visto en todos y cada uno de los asuntos, desde cuando se posicionan temas de acciones de inconstitucionalidad en materia de aborto, a cuando hablamos del Plan B, cuando hablamos de la ley de la industria eléctrica, en posicionamientos recientes, la consulta para enjuiciar en expresidentes. Siempre se tiene que sentar. Hay un proyecto que hace un ponente, ese ponente plantea, circula su proyecto, el resto, en el mejor de los casos, lo estudia, lo entiende, lo analiza y llega y hace posicionamientos y se van tomando votos a lo largo de la discusión. ¿Qué es lo que hace el secretario del Pleno? Que además, la verdad, siempre toda mi admiración y respeto porque seguir el hilo de esas discusiones es muy complicado, pues va haciendo recuento de los votos en cada uno de los apartados o de los temas o subtemas y a partir de eso, si se alcanzan los 8 votos, pues se declararía la invalidez y en este caso, como está previsto, pues vienen también los efectos en el propio proyecto, porque te digo, es un proyecto muy cuidadoso, muy técnico, muy bien hecho y la verdad, todo mi respeto, no solamente para el ministro ponente, sino para la ponencia del ministro ponente y a todos quienes participaron en la estructura y elaboración de ese proyecto. Ahora, finalmente te pregunto, Claudia, como si faltaran problemas, ¿no? 6 consejeros del INE han planteado presentar una controversia constitucional para impugnar, no toda, pero algunas leyes secundarias de la reforma judicial. Entonces, otro Sí. frente abierto, ¿no? Otro frente abierto que además vuelve a poner a la Corte en el rayo en el ojo del huracán, ¿no? Y la verdad es que creo que tienen razón los consejeros de esta mayoría que plantea una controversia constitucional, porque si te acuerdas, cuando se aprobaron estas 2 leyes en teoría secundarias para darle claridad y que de una manera muy rápida pudiéramos tener un marco normativo para la elección judicial, pues de repente por ahí colaron unas superfacultades para la consejera presidenta, ¿no? Y no es que sea yo la verdad no quiero decir para la consejera presidenta porque es Guadalupe Tadei, o sea, en este momento ella es la consejera presidenta, pero son facultades que le están dando al presidente del consejo. Imagínate que fuera Lorenzo Córdoba y que tuviera esas superfacultades de designar sin consenso de su consejo general, pues al secretario y a muchas direcciones como lo hicieron en esta modificación. Entonces entiendo que por ahí va la cosa porque hay varias cuestiones que incorporaron en estas leyes secundarias que afectan, pues digamos, la normalidad con la que actúa el Consejo General del INE, donde todas las decisiones se toman de manera colegiada desde el propio Pleno del Consejo General y ya después se distribuyen en comisiones. Habría que ver cómo queda elaborada la controversia, pero como dices, una rayita más al tigre Sí. y otra vez el Poder Judicial en la palestra y en el ojo del huracán. Ya. Pues como siempre, gracias mi querida Claudia por darnos luz, a ver qué pasa en las próximas horas. Va a ser el próximo martes, es la elección en Estados Unidos también, coincide, en fin, vamos a ver qué pasa. Tendremos nuestro propio supermartes. Nuestro propio supermartes. Y pues lo que pasa en las próximas horas, más renuncias, seguramente estaremos viendo de los ministros, ¿no? Y en fin. Y de los jueces y magistrados, lamentablemente, que eso es lo más doloroso. Pues ¿no? ayer había filas Son más de 400 para renunciar, ¿no? Ya habían renunciado. renunciado 250, entiendo, ¿no? Entiendo que hoy van 417, Al día de hoy. 418 al día de hoy, y es algo catastrófico porque eso deja, pues hay que reflexionar pues, sobre la trascendencia que tiene a nivel país dejarnos sin poder judicial, ¿no? Sí, terrible.
Bueno, te mando un abrazo, Clau. Gracias, como siempre. Te hablo al ratito. Gracias. Gracias. Muchas gracias.